año o los años alrededor de 1970, yo ya trabajaba de empleado en Construcciones Metálicas Unión, pero siempre estaba interesado en ver si podía participar como socio de algún proyecto, algo donde se invirtiera poco, pero que si resultaba iba a dar un gran resultado. Y a través de amistades, etcétera, me informaron de que había un proyecto de reforestación en la ciudad de Pucallpa, donde había una concesión del gobierno peruano de más de 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas es un montón, casi, es más grande que una ciudad. Y eso estaba lleno de árboles, y era un proyecto en el que se había hecho un estudio, inclusive aéreo, de los tipos de árboles que habían, cuántos habían, ¿ya? Y además se hizo un programa de cómo se podía cortar los árboles, vender la madera, pero al mismo tiempo reforestar, o sea, plantar árboles nuevos para que dentro de 20 años ya estuvieran iguales a estos. El programa estaba hecho de tal manera de que todo el espacio estaba dividido en 20 cuadrados o 20 espacios, y en cada año uno iba al siguiente espacio. Eso quería decir de que al final, cuando uno llegaba al espacio 20, ya el 21 eran árboles que se habían plantado hace 20 años y que ya estaban bien. Yo entré ahí, creo que le compré a uno de los socios que quería salir, y no me costó mucho, creo que eran 20, 30 mil soles, que hoy día podrían ser de repente, no sé, quizás 20, 30 mil dólares. Y el proyecto era muy interesante porque lo había hecho un ingeniero forestal que había estudiado en Canadá, era peruano, y ya estaba aprobado por el Ministerio de Agricultura. Entonces lo que había que hacer era implementar el proyecto. Para implementar el proyecto se requerían equipos, tractores, camiones, construcciones, para abrir trocha, sierras para cortar los árboles. Y entonces mi grupo en ese momento se fue a lo que se llamaba el Banco Industrial a pedir un préstamo. Y el Banco Industrial, en base a los estudios, etcétera, que les presentamos, nos dio un préstamo de $500.000. Con $500.000 compramos como 3 tractores, compramos como 3 camiones, compramos como 20 sierras y construimos unas oficinas allá, etcétera. O sea, nos sirvió para empezar a laborar. En esa época se sucedió el primer gobierno de Alan García, y donde había mucha inflación y donde había también escasez, y la situación económica era mala en el país. Entonces, de todas maneras, nosotros pensábamos de que era un buen proyecto, y los árboles eran muy grandes. Cuando un árbol estaba cortado y estaba echado, el ancho del árbol era mucho más grande que mi altura, y yo mido 1,87. O sea, yo calculo que por lo menos era 2,50 metros, 3 metros de diámetro que tenían los troncos. Habían diferentes tipos de madera. Había tornillo, había caoba, que era mucho más valioso. Y en varias oportunidades hice el viaje ahí y llevé a Joe y a Lily para que ellos vean cómo es el proyecto. El proyecto era muy, muy bueno, pero tenía algunos detalles. El primer detalle era de que toda la madera que se sacaba ya se llevaba a un lugar, a un solo lugar,
a un descampado donde venían los que compraban la madera. Entonces ahí es donde se negociaba la venta de la madera. Pero el detalle era que solamente pagaban en efectivo. Y al pagar en efectivo era imposible tener un control de que si todo el dinero que se estaba pagando estaba entrando, digamos, a las cuentas corrientes del proyecto, o una parte se desviaba. Lo más probable es de que había bastante que se desviaba. Así que ese fue un tema. El siguiente tema es de que apenas se abría trocha y se avanzaba adentro para llegar a los árboles que se querían cortar, venían invasores. Esos eran personas que no tenían dónde vivir, entonces venían y en la trocha, al lado derecho, al lado izquierdo, se agarraban de, bueno, pues 1 hectárea, 2 hectáreas, y ahí hacían una casita, una choza, y empezaban a utilizar eso. Entonces ya era un problema porque nosotros teníamos que acudir a la policía para desalojarnos, y eso fue un lío. Así que eso fue lo primero. Lo segundo que pasó es de que los narcotraficantes les interesó plantar, ¿ya?, su coca y su marihuana en el espacio que era nuestro. Y pasó 1 o 2 años y esto tenía coca y tenía marihuana plantada por un montón de sitios, lo cual también hacía de que era un problema porque podían involucrarnos a nosotros como que tuviéramos que ver con ese asunto. También el hecho de que había ahí drogas también hizo de que la ciudad más cercana, que era Pucallpa, se convirtió en una ciudad violenta. Habían asesinatos en cantidad, había casos en que uno estaba almorzando en un restaurante y entraba alguien con una metralleta y lo mataba a él y a otras personas más. Pero al final, lo que ya rebasó, digamos, el extremo, o sea, lo que yo ya vi de que era imposible seguir, es cuando los terroristas decidieron venir y utilizar esos espacios donde nosotros estábamos instalados como territorio de ellos. Y por lo tanto, habían zonas donde nosotros ni siquiera podíamos entrar. En ese caso, ya habíamos pasado por etapas en que, como no se podía cobrar, o sea, se cobraba en efectivo, la alternativa había sido construir durmientes de ferrocarril. Y empezamos a cortar árboles, los llevábamos a un aserradero, los cortaban como durmientes, les hacían un tratamiento químico y los vendíamos, pero eso no era suficiente y por lo tanto se seguía vendiendo madera suelta. Entonces, cuando hubo esa situación, se puso muy difícil el repago del préstamo del Banco Industrial de $500.000. Y pudimos pagar 1 o 2 cuotas, pero nada más. Entonces, teníamos una situación que debíamos y podíamos estar en falencia económica. Entonces llamamos a un amigo. Llamamos a un amigo no mío, sino de otro del grupo, que era experto en asuntos financieros y negociación con bancos. Y él vino y dijo, esto es muy sencillo. Vamos a cambiar la deuda de dólares a deuda en soles. Y el sol se estaba devaluando como más de 100% al año. Entonces había que hacer una serie de gestiones y al final se logró hacer eso. Entonces, en vez de nosotros deber $500.000, ya debíamos los $500.000, pero en soles. Y con las devaluaciones eso se
convirtió después en 400.000, en 300.000, en 200.000. Y pasaron creo que 2 años y un día dijimos, vamos a pagar el saldo de todo lo que le debemos al banco. Y nos fuimos todos los socios, éramos como 6. Juntos nos fuimos al banco a pedirles que nos hagan la última liquidación, que la íbamos a pagar enterita. Y la última liquidación enterita fue de $300. O sea, los $500.000 que nos habían prestado originalmente, los llegamos a pagar con $300. Eso fue la historia del proyecto de reforestación en Pucallpa.